contexto de un hospital. Y hoy estamos recibiendo a la jefa de emergencia pediátrica del Pereira Rosell, que en realidad la convocatoria es para hablar sobre algunos cuidados que tenemos que tener en torno a los fuegos artificiales, al agua caliente, cuestiones que pasan ahora en el verano. Pero quiero consultarle a Patricia Dalorzo justamente cómo se viven estas fechas en el contexto de un hospital, cómo lo vive el personal de la salud y cómo están bien acompañadas los pacientes en momentos donde se remueven muchas cosas. Bienvenida. Bueno, gracias, buen día. Bueno, nosotros en el Hospital Pereira Rosell hemos pasado muchos años, muchas fiestas y cada uno en su rol, ¿no? Nosotros acompañamos a los niños, no solamente los curamos y bueno, y tratamos que, como decía el profesor Giacchetto, de que en estos días que son tan importantes para los niños y para las familias puedan pasar lo más parecido a como pasarían en su hogar. Así que bueno, habitualmente nosotros que estamos en la emergencia ingresamos menos número de niños, o sea, tratamos de poder manejarnos en forma ambulatoria en aquellos niños que podrían estar en su domicilio. Y bueno, muchas veces hay niños que se pueden dar de alta y que regresan pasadas las fiestas cuando tienen algo pendiente. Y bueno, para nosotros son días importantes como para el resto de la población. Bien, y hablemos del trabajo en estas fechas particulares. Los niños que llegan en estas horas, en Navidad, Año Nuevo, ¿con qué situaciones, con qué patologías, cuáles son las consultas mayoritarias que se dan allí? Bueno, habitualmente se alinean con las consultas de la época, o sea, la epidemiología del verano es bastante diferente de la del invierno, donde predominan las infecciones respiratorias. En estas épocas nosotros habitualmente recibimos niños con variados tipos de patologías. Muchas veces aumenta la tasa de lo traumático porque bueno, los niños están más expuestos a sufrir distintos tipos de lesiones, están más en el hogar, fuera del hogar. Entonces, con mayores actividades, digamos. O con otras actividades recreativas y bueno, los traumatismos suelen aumentar. Aparecen otras lesiones que durante el resto del año no observamos, como pueden ser las lesiones asociadas a pirotecnia. Y son frecuentes las enfermedades digestivas, ¿no? Las vinculadas a alimentos, ¿tá? Y después toda la amplia gama de motivos de consultas que hacen que los niños consulten en los servicios de urgencia. Con respecto a quemaduras, producto de pirotecnia, ¿ustedes sienten o tienen datos o la sensación, por lo menos, doctora, de que estamos en una meseta, que esto sigue creciendo, que estamos bajando, hay mayor conciencia en la gente en la utilización de la pirotecnia o no? Bueno, nosotros, no sé si ustedes recordarán, más o menos en 2014-2015 estuvimos en alerta porque observamos niños y los médicos de adultos que estaban gravemente lesionados por unos dispositivos denominados megabombas que resultaron en mutilaciones de niños, o sea, niños que perdieron dedos, fragmentos de dedos, que tuvieron lesiones oculares irreversibles. Y la verdad que en estos 10 años que hemos transitado, seguramente vinculados a distintas campañas y al apoyo de ustedes, sentimos que hemos mejorado. De hecho, no hemos asistido ninguna de esas lesiones tan graves en estos últimos años. Y el número de consultas por lesionados por pirotecnia siempre hay, pero vienen como disminuyendo. Creo que hay una mayor conciencia de lo que significa, de las posibilidades y los riesgos que tienen el uso de la pirotecnia. Lo importante que es que los niños no manipulen pirotecnia, ni que la pirotecnia esté al alcance de los niños. Y la verdad que eso para nosotros es una alegría. Hoy es un día muy especial porque es uno de los días donde nosotros nos preparamos porque sabemos que puede llegar alguno de esos niños. Y bueno, así que esa es la evolución. ¿Y cómo es la preparación precisamente, doctora? Y bueno, nosotros, ahí está, hay que asegurarse, en primer lugar, de contar con una guardia de cirugía plástica o tener un cirujano plástico al alcance, ¿no? Habitualmente los niños sufren quemaduras, o sea, tanto a nivel de la piel, esas son las lesiones más comunes, o como decía al inicio, oculares. Entonces, muchas veces, más allá de las medidas iniciales, que son simples, porque es el lavado, el enfriado de la herida, la analgesia, porque pueden ser heridas dolorosas, en ocasiones tiene que intervenir el especialista, que es el cirujano plástico. Claro. ¿Y qué puedo hacer en casa mientras tanto, doctora? Supongamos una familia que le gusta el tema de la pirotecnia, toma los cuidados, pero bueno, los accidentes pasan. Y si le toca precisamente a un niño, ¿qué
¿Qué es lo primero que hay que hacer mientras espero la emergencia? ¿Y qué debería tener en mi casa el botiquín? ¿Qué elementos debería tener para atender esa emergencia? Bueno, este es un tipo de lesión que requiere muy poca cosa, a diferencia de otras que uno podría... pero cuando hay una quemadura por pirotecnia, o las más comunes que tenemos, que son por líquidos calientes, que esas ocurren todo el año, es enfriar. O sea, no hay que poner nada, que eso a veces es un error y es una dificultad para el que después posteriormente lo va a asistir cuando tenemos la tendencia a colocar cosas sobre la lesión del niño. Cuando decimos nada es nada, ni siquiera nada natural, nada. Nada. Lo que hay que hacer es enfriar, porque los primeros 20 minutos son muy importantes. Entonces hay que poner, bueno, el sector del niño, que habitualmente son las extremidades, que hayan sufrido la quemadura, en agua fría, ¿no? Eso no solamente tiene un efecto analgésico, sino que de alguna forma detiene la progresión de la quemadura, ¿no? Como decía, también suelen ser lesiones dolorosas, así que si tenemos algo en casa, que habitualmente son los mismos medicamentos que utilizamos para la fiebre, esos son buenos analgésicos, y así que dar una dosis de analgésico previa también está bien para ir como ganándole tiempo, ¿no? Y no hay que hacer mucho más, enfriar y dar un analgésico. No remedios caseros, no aloe, nada de esas cosas. No, nada de esas cosas. Nada de, hay unas cuantas recomendaciones de los especialistas, que son los plásticos, habitualmente en Uruguay están cercanos los niños a los sitios que están medicalizados, que hay consulta sanitaria. Entonces no hay necesidad de poner nada. Después, una vez que sea evaluado por el especialista, sí hay algunas elementos tópicos, sobre todo, que se pueden colocar, pero no en la casa, no en la familia. Lo más importante es enfriar. Bien. ¿Qué pasa con el exceso de comida, no? Digo, a veces tendemos a pensar en los adultos porque además tomamos alcohol y bueno, pero también puede llevar a que los niños coman fuera de su rutina, ¿no?, cotidiana de alimentación y demás. ¿Qué recomendaciones tienen y si aumentan los casos también de gastroenterocolitis y demás? Bueno, ambas cosas, ¿no? Esta es una época que, independientemente de los días festivos, existen más infecciones entéricas, o sea, la gastroenteritis esta es la época de la gastroenteritis, ¿no? Eso muchas veces se vincula a alimentos, pero no exclusivamente a alimentos. Y que los niños comen distinto en estos días, bueno, es igual que los adultos, ¿sí? Claro. Comen diferente. Siempre lo que se recomienda es, por un lado, como además en simultáneo hace más calor, hidratarlos bien, ¿no?, que aumentar el consumo de agua, ¿no? Y bueno, y si podemos dentro del menú mantener algún alimento saludable, es mejor. También la conservación de los alimentos es importante, sobre todo estos días de calor, ¿no? De que, bueno, mantener todo lo que se pueda refrigerado. A veces determinados productos, estando fuera de la heladera, también pueden tener sus efectos en las personas cuando se ingieren esos alimentos así. Doctora, ¿cuántos niños hoy por hoy están siendo atendidos en el Pereira y cómo es la población fluctuante, digamos, en las internaciones de niños en el Pereira? Bueno, la consulta anual en el Departamento de Emergencia Pediátrica es más o menos 50.000 a 55.000 consultas anuales, ¿tá? Esa consulta se duplica en los meses del invierno, ¿tá? Llegamos a sobrepasar las 300 consultas diarias. Ahora, esta semana, estamos más o menos en las 100, 125, con ciertas oscilaciones. Como decía al inicio, cambia lo que nosotros asistimos, claro. Porque predominantemente en los meses invernales predomina la consulta vinculada a la infección respiratoria. Los ingresos, la tasa de ingreso es aproximadamente el 10% de lo que nosotros asistimos, pero también tiene sus variaciones porque aumenta durante los meses de invierno. Claro, claro. No sé y este número que usted referencia ahora de esta época del año, ¿es estable con respecto al mismo periodo del año pasado, por ejemplo, estos 100, 150.000 personas? ¿Sí? Sí,
Sí, más o menos se ha mantenido estable. Sí. Doctora, siempre en estas fechas lo emocional juega un papel bien importante y a veces en contextos de violencia esa violencia aumenta, ¿no? Familias separadas, disputas por dónde se pasa o en estos contextos. ¿Qué pasa con los niños que viven en el seno de familias violentas o con situaciones de esto? Hay niños baleados, niños heridos, niños con signos de violencia que llegan a la emergencia. ¿Aumentan estas fechas eso? Bueno, lamentablemente nosotros asistimos, sí, niños que son víctimas de violencia, de todos los tipos de violencia. En estos últimos años también, y ustedes saben que el hospital pediátrico ha asistido niños y adolescentes que han sido lesionados por heridos de bala, y eso para nosotros ha sido un escenario al cual no estábamos habituados y hemos tenido que hasta aprender, lamentablemente, a hacer la asistencia y a manejarlos desde el punto de vista médico. Pero que eso no alcanza, ¿no? O sea, se requiere un abordaje multidisciplinario. ¿Pero esto aumenta en las fiestas? Bueno, en el periodo del verano suelen aumentar todos los tipos de lesiones, ¿no? Y estas también. De hecho, cuando nosotros revisamos las lesiones provocadas por armas de fuego y otras lesiones vinculadas a la violencia, predominan en los meses de verano. Ahora, doctora, son lesiones, y pienso específicamente en las armas de fuego, ¿ustedes pueden concluir de que son lesiones que se dan por accidente o son ataques directos a los niños que son directamente baleados en determinadas instancias? Bueno, nosotros hemos estudiado en estos últimos años, diría década, la evolución del patrón de los niños lesionados. Y hace muchos años atrás los pocos niños que sufrían heridas de bala estaban vinculados a eventos dentro del hogar, armas que estaban dentro del hogar, que en forma no intencional el niño tomaba o... Eso fue cambiando a lo largo de los años y ahora la mayoría de los niños que son lesionados están en un ambiente, en una situación de violencia de distintos tipos, pero, o sea, o es una víctima secundaria porque, bueno, no sé, se valió el domicilio y el niño estaba adentro, o el niño estaba acompañando al adulto que era el objetivo, y bueno, y eso es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Otro de los temas que también hablamos lamentablemente en estas fechas son los ahogamientos. ¿Qué ven ustedes de la emergencia del Pereira? Bueno, el ahogamiento, te agradezco la pregunta, Maggie, porque es uno de los problemas más importantes que ocurren en estos meses. Ustedes saben que lamentablemente el ahogamiento es una de las primeras causas de muerte. Incluso en algunos años, en el grupo de 1 a 4 años, ha sido la primera causa de muerte. O sea, es un evento absolutamente prevenible, pero sin embargo se ha mantenido bastante estable en los últimos tiempos. No solamente tiene desenlace fatal, sino que muchas veces lo que se llama ahogamiento no fatal, esos niños quedan con secuelas muy profundas. Entonces, específicamente que me preguntabas por el Pereira Rosell, todos los veranos nosotros asistimos niños con asfixia por inmersión se llama, que es el ahogamiento, bueno, la mayoría, porque es uno de cada un niño ahogado que fallece, hay 5 que no fallecen. Entonces, nosotros, bueno, vemos durante todo el verano, sobre todo, se ven todo el año, pero en el verano es donde más predominan. Y bueno, la mayoría es con cierta morbilidad, pero por suerte no tienen ese desenlace. Doctora, ¿y en qué contexto se da? ¿En una situación de playa, piscinas, canteras? ¿Cuáles son los contextos? Bueno, eso está bien estudiado y se repite año a año. Lo tenemos muy claro y creo que es importante para los que estén viendo esta entrevista, porque todos podemos actuar en la prevención. Entonces, teniendo en cuenta el patrón, los niños menores de 4 años se ahogan en las piscinas de los hogares. Entonces, ahí
toda la responsabilidad es de los adultos. Los niños no cuidan a otros niños, sino que son las familias, que la vigilancia del niño en la piscina tiene que ser permanente, ¿no? Cuando nosotros revisamos las historias de las familias de los niños ahogados, siempre se refiere a un momento mínimo de distracción. Claro, eso le iba a preguntar, ¿o es distracción o está confiado porque sabe nadar? Bueno, ahí hay dos cosas y las dos son importantes. En los pequeños suele ser una distracción. Atendí el celular, fui a abrir la puerta. O una cosa que es muy frecuente, el niño accede al agua en un momento que no estaba planificado. ¿Por qué? Porque la piscina no tiene barreras, porque no tiene las condiciones. Quedó porque abierta la puertita. Quedó abierta la puertita, había un juguete dentro del agua, el niño va a buscarlo. Eso es la historia que se repite siempre. Ahora, en relación a nadar, te agradezco, Alfredo, también esa pregunta. Nosotros sabemos que el nadar no te salva del ahogamiento, porque una cosa es saber nadar tal vez para los escolares y los adolescentes en una piscina, pero el ahogamiento en esas edades se da en aguas abiertas, se da en el mar, en el arroyo, en esas áreas que tú decías. Sobre todo cuando no hay guardavidas o en áreas no habilitadas. Entonces es muy importante que hay una serie de recomendaciones, ¿no? No introducirse al agua solos, siempre nadar de a dos, respetar las señales, no consumir alcohol, ¿no? Hay algunas conductas que son de los adolescentes, como compiten entre pares, ¿no? Y a veces, aunque conocen los peligros, asumen el riesgo y eso genera problemas. La mitad de los ahogados en Uruguay tienen menos de 25 años, la mitad. Doctora, gracias por la visita. Esperemos que hoy tenga la mejor jornada posible. Muchas gracias, feliz Navidad para ustedes. Ha sido un gusto.